Vamos a dar paso a los siguientes paneles que estarán en simultáneo, así que le pido por favor a nuestros panelistas y moderadoras que nos acompañen por favor en el presidium. Vamos a acomodar cada uno de los paneles. Dicen por acá que hay competencia en el panel, así que ustedes elijan. ¿Todos tienen su audífono ya? Perfecto. Bien, pues yo me voy a permitir presentar únicamente a las moderadoras de estos paneles para que después ellas hagan lo propio con los panelistas. Así que empiezo por la sala verde, como le hemos llamado. En el panel 8 tenemos el tema gestión y cooperación ante incidentes y tendremos la moderación de Imelda Nayeli Flores Monterrosas, quien es Head of CSI Labs de CITUM. Imelda, muchas gracias por acompañarnos en la moderación de esta mesa. Ok, gracias por la invitación, Ernesto. Muchas gracias. Bravo a los de la Sala Verde. Gracias por conectarse a nuestra sala. Muy Está bien. haciendo adeptos. Sí, sí, manténganse atentos. Déjame hacer un... Esperamos aplausos más fuertes que los de la Sala Azul. Eso. A ver, voy a hacer un paréntesis para presentar también a la moderadora del panel 9. El panel 9 es Industria de Ciberseguridad en México. El propósito de este panel, por allá si me escucha Mari Carmen, nuestra moderadora es Mari Carmen García de Ureña, quien es integrante del Consejo Directivo de la Alianza México Ciberseguro. Ahora sí, cada quien sincronicemos sus audífonos y paso el uso de la voz a ambas moderadoras. Adelante, por favor. Ok. Perfecto, esperemos que no se escuche el otro panel, pero muy bien. Muchas gracias por estar en este panel. Como su nombre lo dice, vamos a hablar un poco de qué significa esa gestión y esa cooperación de respuesta a incidentes. Y bueno, como nuestros panelistas tenemos a Luis Miguel Dena, él es presidente de Backing Group, quien nos está acompañando. También tenemos a otro Luis Miguel, para que no se sintiera solito, a Luis Miguel Padilla, director regional de ventas de CrowdStrike México, y Adrián Luis Miguel, no es cierto, solo es Adrián, solo es Adrián, Adrián Mata Rosains, dice que también quería ser Luis Miguel, pero ni modo. VP de ciberseguridad en México de T-Systems. Entonces, muy bien, hablando en temas de cooperación de ciberseguridad y sobre todo muchos de los que estamos aquí somos parte de empresas de respuesta a incidentes. Y a mí lo que me gustaría preguntarles a cada uno de nuestros panelistas es, ¿cuáles son esos desafíos que ustedes observan que enfrentan sus equipos de respuesta a incidentes al coordinarse con otras agencias o con otros equipos a nivel internacional? Bueno, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y cómo creen que se pueda superar. Entonces ahí empezamos con el primer Luis Miguel. Muchísimas gracias, Ola Verde. Y dejemos que los de azul tomen conciencia. En cada equipo de respuesta hay una palabra que nos va a generar todo el contexto: confianza. Si a ello le agregamos que nos faltan protocolos, si a ello le ponemos también el impedimento de gestión, y si aunado a ello inclusive ni siquiera tenemos la misma semántica, vamos siempre a tener una deficiente acción para poder responder en incidentes, y cada uno de estos conceptos que he dicho los tenemos que desarrollar. Sin confianza no hay absolutamente nada. Serví en la inteligencia mexicana, y para poder intercambiar información con otra agencia de inteligencia teníamos que crear confianza. Teníamos que crear protocolos estandarizados para decir: el mecanismo de información va a pasar por esta vía. Y hoy tenemos, hace ya mucho tiempo, pero hoy tenemos plataformas de intercambio de información en tiempo real. Lo que no podamos utilizar como herramientas es justamente por la falta de confianza, de legislación, porque también tenemos que decirlo. Si no hay regulación clara de qué y cómo lo podemos intercambiar, en una de esas hasta traidores a la patria somos. Dejo mi respuesta ahí. Gracias. Muchas gracias. Buen punto el de la confianza. Ahorita platicamos más. Adelante, Luis Miguel. Aquí respuesta al segundo, Luis Miguel. Bueno, en términos de retos de colaboración, en CrowdStrike proveemos tanto plataformas como servicios de respuesta a incidentes, ¿no?
Entonces, todo parte de una adecuada inteligencia para conocer al adversario. Uno de los grandes retos es no solo conocer a dicho adversario y poder compartir de alguna manera sus tácticas, Somos técnicas, grupo de América Móvil, procedimientos hacia otras pero aquí ahí organizaciones estamos para que AT&T, estas estamos de alguna manera Televisa, puedan actuar en estamos consecuencia. Total Uno de los Play, grandes el retos ahorita es la Megacable que somos velocidad nosotros, y en que los ahí ataques están vemos llevando a cabo realmente todos estos y la temas sofisticación de dichos ataques. de Un reto importante que hoy se de está conectividad marcando es segura, tendencia, y no lo ¿no? dice Luis Padilla, lo dice el Que eso Centro es algo de Operaciones contra hacia lo que Adversarios de tenemos que CrowdStrike, movernos es todas las empresas. que los ataques en la En la sofisticación parte no lo de están los volviendo hogares, multidominio. Cuando hablo de multidominio es pues que ya hay múltiples dominios una gran de cantidad de seguridad participan aplicaciones dentro y de de una cadena de software que ataque. te permiten Y al ya no ser un problema de malware, tener sino más bien control sobre tu red un problema de ataques mucho más sofisticados que domiciliaria en utilizan tu herramientas domicilio. O sea, válidas en el entorno, desde si nos enfocamos a qué horas a dejas observar navegar a exclusivamente tus un hijos dominio, de como puede ciertas ser el edades, a endpoint, qué horas apagas la puede ser red, a la qué hora nube, se puede ser las prende, identidades, quién necesita un puede ser el password dominio especial. de tráfico en Los, tránsito dentro de los casas, sistemas Secure Gateway. de bloqueo Los en la indicadores parte que pueden de manifestar un infantil, por potencial ejemplo, ataque no funcionan pueden no saltar, incluso porque verse como bloquean por inocuos, ¿no? palabras o porque Pero ya cuando bloquean por empezamos a cobrar una conceptos. visibilidad completa a toda la Entonces, superficie y si todo el tú entorno, tienes a un entonces vemos que de muchachito alguna manera hay en indicadores que secundaria ya en estudiando conjunto sí pueden indicar que tenemos un ataque en curso. química o Y eso, estudiando biología al cruzarlo con y aparece, con el inteligencia, perdón de las con la damas, adecuada la inteligencia palabra pene, pues te va a que bloquear nos da conocimiento porque del bloquea adversario por con el que nos palabras. está enfrentando, es donde Lo realmente eficiente es la vigilancia de los podemos ya padres, decir que podemos Así actuar es. de una ¿no? manera efectiva, Y que asertiva y realmente las redes significativa. estén prendidas El cuando reto los de la padres estén ahí. colaboración es compartir inteligencia es Y, posible, pero y no nada más operacionalizarla, funciona para ese es el el gran contenido, reto. sino también para la Entonces, si ahorita seguridad de les la tiro un familia, dato que ¿no? un Que el adversario niño no en tiempo conteste promedio, lo que no debe de esto lo pueden ver contestar en nuestro reporte de en su inteligencia de amenazas teléfono este o en año, su computadora. entre que toca por Y primera eso vez es la algo superficie de una que ha organización venido y que empieza a hacer sucediendo, movimientos laterales es de 62 que minutos. las redes están Hace un inundadas año de eran todo este tipo de 74, hace mensajes y 2 de años todo eran este tipo 82. de Entonces phishing estamos que le viendo que llaman, ¿no? En realmente la correos o en velocidad se está dando mensajes de una para manera pronta. buscar Entonces, que la familia compartir esos conteste, datos de ¿no? inteligencia, sí, hay Entonces, que hacerlo y creo que la ciberseguridad si no es existe nada ya el más vínculo de que confianza no que te vayan a mencionaba mi tocayo infectar y aparte tenemos los tu sistemas para teléfono o te compartir roben los nuestros datos indicadores de ataque, dichos o los indicadores datos de tu compañía. Es tu persona, de compromiso, ¿no? bueno, Que ahora no se cómo roben tus bajarlos para datos y que poder vayan y actuar de piden manera pronta y un expedita, ¿no? crédito. Entonces, ese Y es un gran además tienen reto, un cómplice la en el banco que les operacionalización hace de el esa crédito, inteligencia que se está ¿no? cruzando. Que Eh, ya no hablemos de la entonces, colaboración entre diferentes necesitamos organizaciones en buscar expuesto, incluso la interna. como país Lograr primero la colaboración interna para el que esa tener información sistemas realmente seguros, conexiones se comparta seguras. entre todas las Y organizaciones eso internas realmente ya hay que están muchas herramientas. O involucradas sea, en la aquí respuesta a abajo incidente mismo o estamos de los diferentes viendo en grupos el de piso especialidad 1 y eso una lo podemos serie de exportar hacia la empresas que se dedican a eso, empresas ¿no? externas, Y hay muchas Pero más, insisto, ¿no? el reto es la operacionalización. De hecho, hace Y 2 yo o 3 creo días lo que podrán ver en un blog, no voy a hacer el es más comercial. fácil que las CrowdStrike empresas firmó un hagan acuerdo de eso, uso de colaboración con eso. otras empresas de En el tecnología caso de las familias, que tendrán precisamente que ser su enfoque es la los operadores, operacionalización o de la tendremos que inteligencia. ser los Cómo el operadores dato de inteligencia bajarlo que inmediatamente a la prestamos los respuesta servicios, y los poder que actuar en primero consecuencia. pongan el Y filtro y segundo, sin más, que le le des la paso opción a la a familia de Adriana que el tenga micrófono. filtros Gracias. adicionales que Muchas ellos gracias quieran y a estoy de través de acuerdo unas contigo cuotas, porque no hay ¿no? inteligencia más Pagar. pura que la que viene de la La realidad es que respuesta a es muy barato incidentes, porque son servicios pero muy realmente masivos. operacionalizarla tan Pero rápido es el reto. el- Adelante, Adrián. tenemos que Gracias. tener, Buenas tardes a la todos otra y cosa es agradecer la invitación autoridades a Alianza México ágiles, Ciberseguro de participar en este panel. que Eh, Retos con ahorita, respecto a la tú para hacer una colaboración denuncia entre tienes equipos de que ir al respuesta Ministerio Público. a ¿Sabes cómo te va a ir incidentes ahí? internacionales. A ver, yo lo O que sea, primero para que te atiendan, te van a tener 5 horas considero es sentado que ahí, todavía vas a hacer una a nivel explicación que a lo nacional y a mejor no nivel le van a entender, internacional y no luego te van a estamos decir que vengas dentro de un dimensionando mes el para reajuste que se ratificarla. ¿A qué viene vas dentro de un en mes términos de nuestra estrategia en de un delito ciberseguridad por que se impacto cometió de por inteligencia internet? artificial, O que ¿no? te robaron o que te robaron tus datos, Nosotros o que te de bloquearon tu teléfono, inicios de o que te año a la bloquearon tu fecha, a WhatsApp nivel de la y alguien más lo está infraestructura de recibiendo, T-Systems internacional ¿no? que tenemos, hemos Entonces, tiene que visto un cambiar incremento de radicalmente eso. La 300% manera en de los ataques que atender los estamos delitos recibiendo a y nivel la global. manera de que la Y gente no solo es pueda la cantidad de defenderse ataques, es sino es la completamente sofisticación diferente. y es Si la está mal variabilidad de ahorita dichos para que vayas ataques. y Porque denuncies a alguien que te anteriormente asaltó a teníamos mano una armada o que se metió forma a robar a tu casa, un tanto más está sencilla peor de poder para este establecer tipo patrones de que se delitos de la convertían en nueva una tecnología. definición de Y bueno, la tácticas que inteligencia estaban artificial, utilizando los adversarios ya ven que hubo y entonces una podíamos declaración de Elon ingestar de Musk y una de forma Bill
Bill Gates hace relativamente más como estándar y 6 más meses sencilla que decían que dicha había que poner en información pausa la para poder inteligencia permearla artificial en por nuestro 6 ambiente. meses porque Pero era actualmente muy con el tema de peligrosa. inteligencia artificial, Pues yo lo que está quería ver si pasando le es iban a que hacer caso a los de delincuentes a ellos, forma que los delincuentes automática se pusieron está
también en generando pausa una la serie investigación en inteligencia de artificial. Claro que no, ataques, pues todos de si nosotros diferente la ponemos en naturaleza, pausa, los que hace delincuentes mucho nos van más a llevar complejo 2 que años en podamos 6 establecer meses. patrones, ¿no? Esto no se puede parar. Entonces, eso es Lo que tenemos una que hacer es parte del reto, promover ¿no? el uso La otra es que con ético ese volumen de y ingesta que estamos de la teniendo, inteligencia pues ahora artificial no solo tenemos para el reto de que cómo la no la compartimos, usemos para ¿no? el Que cibercrimen, ¿no? existen Y organismos y internacionales como además el FIRST, tener mecanismos al que de rápida adhieren los respuesta equipos de respuesta para a detener a incidentes esos y marcan delincuentes. ciertos protocolos y cierto Bueno, gobierno para poder compartir bueno, toda esta tenemos que luchar inteligencia porque haya un marco entre los legal miembros de estas correcto de organizaciones a ciberseguridad nivel y que internacional, haya las herramientas pero del ahora es Estado tal mexicano la cantidad para de información que combatirlas y estamos para compartiendo perseguirlas. que yo creo que el No reto no dentro está en del territorio compartirlas mexicano y en solamente, cómo colaborar con otros porque CERTs. muchos Yo de creo que el esos reto delitos, está sobre todo los en qué grandotes, hacemos con esa información se cometen y el desde qué otros hacemos países. Así es. quiere No, decir no me voy a cómo poner la a ingestamos, a cómo decir la qué países porque es procesamos y políticamente cómo incorrecto, realmente la probablemente, podemos pero permear ya sabemos hacia cuáles los son. ambientes de nuestras Este, organizaciones para que se traduzcan en un debemos de tener las beneficio armas para ir por ellos allá, sustantivo Así con es. ¿no? respecto Si a la ahorita no agarramos visibilidad al que que podemos te tener asalta aquí y en la al banqueta a tratamiento 2 que le metros de podemos dar a distancia, que vive en esos, Iztapalapa, pues a ¿cómo esos le vamos a eventos. hacer para agarrar al que Entonces, está en en África? conclusión, yo creo ¿No? que es Con una cooperación variabilidad internacional. de eventos Y el que que no estamos firme, teniendo muy incrementada por temas de inteligencia pues que se vaya a artificial, comunicar a ver con un quién, reto bloquealo. para ingestar, procesar Que la y poder comunidad aplicar en internacional nuestros lo ambientes bloquee de y cara a lo que se dé un aísle, porque es la beneficio única manera. a los Sí, temas de claro. Y detección la y por ende de importancia, respuesta a como bien incidentes. decían Ok, ambos, de pues por lo que tener vemos, creo que colaboración, lo que no todos solamente entre coinciden la es mucho en esa industria, entre las empresas operacionalización. Digo, y es cierto públicas y lo que tú dices. privadas, También sino en también, y nuestra así es como experiencia, yo lo veo especialmente el cuando día de vemos casos hoy, de porque ransomware, aquí ha los habido un indicadores de desfile de compromiso grandes jamás se repiten. personalidades. Jamás, jamás se Por repiten supuesto direcciones IP, que nos dedicamos a jamás se estos temas repiten dominios, desde, jamás se ¿qué les repiten gusta? hashes. 26, Sin 27 embargo, años. hay otro tipo de Y al amenazas, troyanos menos, bancarios, si etcétera, yo me pongo donde a se ve pensar en ese mucho número de volumen y años, ese volumen digo, ay, caray, es, al como menos dices, desde ya hay que maneras yo estándar de recuerdo haberme compartir, pero incorporado a aspectos de operacionalizarla seguridad y vuelve a ser un ciberseguridad, tema. Ok, siempre han habido para seguir iniciativas como las grandes iniciativas con nuestro que panel y han con las generado preguntas, ustedes les voy a sus hacer preguntas organizaciones, con individuales sus para que podamos sacar asociaciones, un poquito más de pero también ha habido provecho de iniciativas aquí nuestros de maravillosos grandes amigos y panelistas que tienen mucho profesionales que que también el día compartir. de hoy los he visto desfilar por Eso acá de es. forma independiente. Y bueno, De alguna manera, ¿por para qué no Luis decirlo Miguel, así? Ha en el habido contexto tal vez de algunas inteligencia de iniciativas amenazas que han aplicada a venido desde la infraestructuras industria y críticas, comercio, sobre lo que todo es la tú que tienes Secretaría de experiencia, haber Economía, tiempo trabajado en la atrás, inteligencia posiblemente hace mexicana, 20 años, pero al ¿cuáles son final los del día, principales a veces desafíos que como que ya observas huele para a asegurar pan una lo colaboración que se efectiva empieza a entre las cocinar en entidades seguridad y públicas y privadas ciberseguridad, pero hay un en tema cambio de de respuestas estrategia a incidentes cibernéticos? Porque lo que tú dices, o gubernamental sea, hay y cosas esto vuelve a que hacer tal vez alguien que quisiera empecemos a compartir, dar pero un no puede porque reset es y traición no a la patria. necesariamente Cuéntanos pues más. cuajan las cosas. La primera Entonces, esto palabra que que sucede al día de dejé hoy aquí, todavía en el bajo el contexto sentido se del llama enfoque, ¿cómo lo coordinación. viven ustedes en lo Hoy el personal? Es secretario decir, de Seguridad ¿cuáles Pública serían hablaba los como grandes uno de cambios que los ustedes ejes verdaderamente Ujú. están notoriamente comenzando a sustantivos. vislumbrar Cuando no con esto existe que a lo mejor coordinación, aunque tú le cuesta Marina un o tú poco Defensa de o tiempo, yo de trabajo, de CNI o esfuerzo la y de amor a institución la que me digas profesionalización que a veces uno tiene? preserva Porque sus en ese datos, sentido creo que preserva lo su que más he información, encontrado el la día de hoy aquí coordinación es es estrecha. eso, el De gran los sentido ejercicios de más colaboración que importantes se que yo tiene entre encontré en industria, el tratar instalaciones de levantar la de mano para que de carácter alguna manera también sean esfuerzos estratégico, a nivel de cuando fui país. delegado ¿Cómo de ustedes lo están CISEN viviendo? en ¿Cuáles son las Chiapas, diferencias que pues están era viendo, justamente el por ejemplo, intercambio de del información. pasado al presente, Y en cuando no donde hay hay un ese intercambio esfuerzo de con este información, primer y foro, créanme en donde que de estamos cada conversando de esto, no incidente nos que estamos se conociendo? cuela a la parte ¿Cómo lo ven pública, ustedes? ¿Cómo lo viven? tenemos ¿Cuál una sería, mínima parte de digamos, información. posiblemente Al no esta tener ello, expectativa que no tienen a tenemos partir del capacidad día de de hoy para coordinarnos. poder Si mejorar la todos estos vocación de aspectos a través nuestras de lo que ustedes autoridades representan? ni siquiera es Pues yo te tecnológico, diría estoy diciendo por que el en realidad lo que tenemos que anterior hacer es lo que hemos comentado, gobierno que ponernos en tuvimos, acción. pues Ha obviamente que habido esa muchas coordinación iniciativas, ha se habido hace muchos mucho más intentos, estrecha, hemos se tratado de hacer las vuelve cosas de una u en otra todo manera, caso sin embargo sectaria, no nos se hemos puesto en establece acción. una Por ruta ahí de quién decía llega primero con el Alejandra Lagunes, presidente ¿no? O para sea, no poder tiren a la basura desarrollar, todo esto que hemos, no una coordinación, venido creando, ¿no? Utilícenlo sino y una vamos para adelante. Entonces yo superposición. te diría que Y en nosotros a este partir sentido, así de la sucede. necesidad de la Hemos industria observado cómo queremos empujar centros de eso respuesta a para incidentes crear esos cibernéticos mecanismos
que nos no permitan llegan siempre siquiera estarlo a tener utilizando y que información. nos Un obliguen a caso utilizarlo, como bien decía específico, Enrique, ¿no? No es Presidencia nada más Municipal de Chihuahua es tener la afectada voluntad, en su es crear infraestructura ese de mecanismo en información donde tú no te nominal. puedas salir de ese carril Y y lo cuando le sigas, ¿no? Para preguntamos, ya empezar,
hizo el Ahorita reporte al Centro de comentaba con Incidentes mi querido amigo Cibernéticos Eduardo con Guardia acerca de Nacional en este caso, la un respuesta chiste, ¿no? fue, Que no que dicen, queremos oye, que pues te esto vamos a dar un salga a arma la para luz, defenderte, no una queremos espada que esto láser, ¿no? vaya más Pero pues si allá, la espada pero láser la vamos a agarras al resolver el revés y caso. la Y aprietas, así fue pues con el gobierno de San Luis entonces, Potosí, si no y así ha sido sabemos con cómo una serie manejar de esas empresas que herramientas, si están no sabemos notoriamente qué es lo que implica, dejando hacia de dónde vamos a lado llegar, lo pues que no vamos a implica poder avanzar, ¿no? De coordinar. Entonces, acuerdo. Y la coordinar es expectativa que tenemos tener las nosotros bases de es información precisamente adecuadas el para ponernos poder en hacer acción, ese el intercambio crear y este provocar centro la de respuesta. ciberseguridad Muy industrial interesante, que sí, mencionó el ingeniero efectivamente Humberto Martínez, el hecho que de es una desarrollar esta iniciativa que cultura de tenemos en que, Index y y que no también es yo una creo que la iniciativa cultura nueva, ya del hemos venido trabajando en no cómo hacer hacerlo leña para hacerlo del bien, árbol bien caído, ¿no? hecho y Porque empezar de a poco. Estas desafortunadamente en nuestra alianzas que sociedad lo tenemos que sucede mucho es con que alguien otras se vio cámaras, afectado con otras y de asociaciones, repente toda la pues prensa a nosotros contra nos ayuda ellos, mucho todos porque, los por ejemplo, tuiteros, para pseudo Cañetti, researchers contra y este es mi ellos, punto de etcétera. vista, es algo un Cuando a poco más todos nos natural puede, por el o sea, tipo de cuando industria que el que tienen. esté Es limpio de pecado industria que tiene la de primera piedra, ¿no? telecomunicaciones, es Entonces, industria de tecnologías definitivamente de es información un reto en la que coordinación. Muy bien, intrínsecamente llevan Luis estos Miguel temas de Padilla, en ciberseguridad. el papel Nosotros somos industria de que manufactura, o sea, nosotros juegan las estamos nuevas inmersos tecnologías como la en los inteligencia artificial, procesos, que ha en los sido un tema aranceles, importante el día de hoy, en las cosas en fiscales. Por la ahí está mejora de las mi amigo capacidades Enrique, para en los varias cosas que, CSIRs, pues, que ¿cómo te crees consumen el que tiempo realmente puede ayudar y que a cada vez que yo prevenir, les detectar y a hablo de responder ciberseguridad incidentes se más empieza a rápido? Yo escuchar creo el que grillito, ustedes ¿no? como fabricante han estado Porque no trabajando como están mucho en cómodos de esto. hablar ¿Qué nos de puedes algo que comentar? no dominan. Claro, o el Sí. miedo que tienen posiblemente. Correcto. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner eso en la mesa y donde tenemos que jalar a las autoridades y hablar su idioma y decirles, esto es un riesgo para tu industria. Esto representa esta cantidad de dinero. Si no te subes a este barco, tu empresa puede parar y puede morir. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Hace también unos momentos platicábamos de la empresa Foxconn, ¿no? Que trae grandes inversiones y que va a hacer muchas cosas nuevas en Guadalajara y todo esto. Cuando yo empecé este camino de la ciberseguridad, justamente esa empresa tenía un problema de ese tipo, de ciberseguridad. Y me dijo el vicepresidente de operaciones, no te detengas, dice, eso es lo que necesitamos nosotros estar trabajando, porque esa expectativa es la que vamos a, de alguna manera, a capitalizar para poder crecer las inversiones que vienen. Y aparentemente para ellos funcionó, porque ahí está la inversión en Guadalajara, ¿no? Y bueno, creo que ellos tienen opción de poner la planta en donde ellos quieran y sin embargo están ahí. Entonces, la expectativa, volviendo a tu pregunta de Index, es crear ese ecosistema, esa infraestructura para que podamos avanzar de manera adecuada y podamos tener a nuestras empresas en el safe mode, ¿no? Y que puedan trabajar como debe de hacerse. Correcto, gracias. Bueno, a ver, esto ha avanzado muy rápido, pero no hemos visto todavía lo que es rápido, ¿no? En el nuevo lenguaje. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con computadoras, pues eran unas de floppy disk y copiabas de un floppy a otro y eran muy poco almacenamiento y lo usabas para procesos muy sencillos. Después salieron los discos duros y ya tenías una condición, pero tu información estaba ahí y tú tenías tu password. Y si no se lo dabas a nadie, nadie podía entrar. Después se hicieron las redes locales, solamente en tu oficina, ¿no? Y ahí seguías. Después hicimos las redes amplias, o sea, no eran las redes locales, ya había una oficina que estaba en otro lado, una otra ciudad conectada. Ahorita se puede conectar todo el país a tu máquina, si no tienes cuidado. Y al final del Y día, entonces ella, nosotros, por es más ejemplo, chica su en imagen, nuestra oficina usamos triple lo que permite es autentificación. hacer la vida Primero del tiene que analista haber mucho más fácil. una lista, lo Si que le antes tenías llamamos que nosotros crear el un query validation muy list. Tienes que estar en sofisticado esa que te puede llevar lista, 3-4 tu horas para hacer computadora para que pueda una entrar. búsqueda y Si tu tratar de identificar computadora no ataques, está algo puede ser dada en de cuestión de alta ahí minutos. en esa lista, Entonces, en la así medida seas que la información Dios, subyacente, no puedes los entrar LLMs famosos, a la red, ¿no? Primero la autorización del esa sistema. información confiable, Después, la inteligencia doble artificial password. generativa va a hacer la Tu labor password y de luego cómo te se va a espera de pedir ella de otro password. facilitar Y luego, cuando dependiendo a cuál investigaciones, hacer cacería mucho más efectiva, responder aplicación a los quieres incidentes entrar, de manera hay mucho más otro pronta. password. Y por otro ¿Por qué? lado, todo lo Pues que se ha porque aprendido
ya los datos son muy en la plataforma delicados. para que pueda seguir siendo utilizada Y las en leyes investigaciones son futuras. muy Y estrictas. básicamente sería eso. O sea, Ahora la resulta plataforma que debe nuestro obedecer técnico, a cuando va a instalar optimización en instalación, procesos nosotros nos y uso de dedicamos a las gente. telecomunicaciones, Y hacerte la vida no más puede fácil. llevar el Ok, nombre del Ya será. suscriptor, o sea, dice muchas R gracias. en vez R, Y y luego una bola de Adrián, en asteriscos tu porque es caso, Raúl. digo, Y ustedes luego como hay una bola de empresa asteriscos porque es global y haciendo Apodaco. Luego respuesta a una F incidentes, pues les porque, toca porque es interactuar Félix. con otros Entonces, equipos. ¿por qué? Porque no Seguramente puede llevar más el de una nombre, vez les tocó atender el mismo incidente con ¿no? otro equipo de Lleva la respuesta a dirección, incidentes. pero no la Cuéntanos, lleva ¿qué escrita, la lleva estrategias o enfoques les han resultado más en un efectivos para dispositivo, lograr porque una colaboración fluida y yo creo eficiente que se han cuando puesto están demasiado trabajando estrictos muchas veces las autoridades, con más de un pero equipo? Porque hay ocasiones que es tienes que muy trabajar delicado no lo que con es uno, datos sino con dos personales. equipos más de respuesta a incidentes Y yo creo en que el mismo incidente. ¿Qué todos vamos aprendizajes para nos allá, puedes comentar ¿no? al respecto? Todos, Digamos que absolutamente. aprendizajes de El otro día colaboración entre me distintos quise meter a equipos ver el historial cuando estamos en eventos. A ver, de yo mi creo que carro para ver cómo hay iba dos el fases, mantenimiento ¿no? y tuve que usar un La primera paso para un fase carro. O es sea, la pues ni modo de preparación que, o sea, ante un pues ni evento modo o un que incidente vaya a ver de si está enfermo el ciberseguridad. corazón. Quería saber cuándo le habían Y en hecho el esta cambio de fase de la aceite y no podía preparación, entrar. algo Tuve que esencial hablarle a es que alguien para que me realmente diera un paso estén para que lo hiciera para poder entrar. ensambladas Así estamos las y cada vez distintas va a ser peor actividades que cada uno porque de los actores que necesitamos están cuidar soportando un la servicio confidencialidad de los puedan datos. proveer de Y creo manera que no hay una cultura de eso. Ustedes se efectiva acuerdan, y, digamos, bueno, no se de acuerdan, yo sí manera me acuerdo, pero sin estaba tener más viejo. dependencias de otros equipos, De, más bien que Posiblemente esté no se ensamblado acuerdan. eso de en un aquella proceso, campaña ¿no? decía, ciérrale. Ah, La claro, ¿Qué siguiente era? fase yo ciérrale. considero que Yo es era Ah, niña, yo bueno, era niña. pues va a dentro tener de que la haber preparación campañas el que se pueda estar iguales testeando o peores constantemente los para la planes de respuesta a ciberseguridad incidentes definidos que en la puedes preparación, hacer ¿no? y que no puedes hacer en tu teléfono y en ¿Cuántos tu planes de computadora para que respuesta a la gente incidentes necesitamos entienda y tener se discipline definidos en nuestra y que no organización para sea decir que tan estamos fácil correctamente presa del preparados? No es ciberacoso un plan o, genérico de o- respuesta a o- o de, incidentes, o porque hay de trucos de múltiples la inteligencia escenarios, artificial pero y va a tampoco tener que haber podemos tener agencias 300 planes gubernamentales de respuesta a porque incidentes, estaba hablando todos el testeados, todos conferencista anterior verificados, todos de la sabiendo que funcionan en los autenticación. términos Tendrá que haber y los agencias tiempos que están gubernamentales planeados. a la que le Entonces, podamos yo decir, creo oye, que ¿me dependiendo de la pudieras industria decir, por en la que favor, estemos si esto que aplicando me llegó nuestro es procedimiento de auténtico o es respuesta a falso? incidentes, puede ser La gestión de sector identidades público, también. Claro, sector porque privado, si y no, en el ¿cómo sector le privado hay hace diferentes una industrias. persona para Sí hay saber una si guía el mensaje que le de llegó es del saber que cuáles son las supuestamente se lo tendencias mandó? de Porque los viene el principales video ataques que están siendo y es él utilizados y es su para ese voz, tipo de industria, ¿no? y entonces Creo poder que hay ya acotar varias un demandas de algunos conjunto actores que de, hicieron demandas llamémosle, una millonarias muestra a ciertas de esos aplicaciones principales porque ataques sacaron videos de ellos, utilizados para porque entonces poder son hacer un prácticamente catálogo iguales que de ellos. respuesta a Claro. incidentes con esos Entonces, diferentes lo que escenarios, ¿no? se Eso nos es en la viene parte de es la preparación. algo Ahora, ya durante impensable. la Apenas estamos respuesta viendo Ujú. a lo un que va a incidente, yo pasar, creo que es, pero no en lo mi podemos experiencia, parar. es No vital debemos de que pararlo. exista una Debemos de prevenir plataforma y de independiente a la operación educar a las día a personas día de la para que operación sepan del negocio, en dilucidar donde cada uno entre de lo que es los real y lo diferentes que no es real. actores Y si no o puede en ese momento él, diferentes que no lo abra o que áreas no o le haga proveedores de caso y que lo servicio mande a que alguna están agencia que le soportando una diga organización si es puedan cierto acceder o sin no la es cierto, necesidad o si de es una falso afectación que se está teniendo en o los es negocios, verdadero, ¿no? ¿no? Entonces, Eso, que haya en una eso vamos a plataforma caer, independiente donde ¿no? todos Y puedan el que subir no use la su ética, información. Y ahí voy a tocar tenemos que tener un un punto un catálogo tanto álgido, porque de repente, cuando existen delitos diferentes actores, para puede aplicar existir una una ley que competencia no tenemos. o Claro. Mm. una falta de Pero tampoco transparencia podemos hacer para lo que quedar yo bien dije con la en alta mis dirección y palabras entonces decir, al fui yo empezar, el primero de que con que ese ya detecté por pretexto dónde y que empezar puedo a expulsar al perseguir la libertad ciberactor, de etcétera, ¿no? expresión y a perseguir cosas En mi que, experiencia, yo o creo sea, que porque resulta que de lo que cara a un mandó esta cliente y de cara a una dirección, senadora cuando está para la ley sufriendo un de evento y un seguridad incidente de nacional, seguridad, te pueden no le meter a la importa cárcel porque realmente pusiste, yo quién creo se va que a hubo, poner la medalla y pues quién no fue el sé, héroe de la película. Lo que ahora a él con le las importa elecciones es pasadas, poder minimizar yo sus creo riesgos, Ujú. que poder en restablecer sus servicios y que Álvaro realmente su Obregón negocio pueda hicieron tener el fraude menor y impacto yo posible, ¿no? creo Entonces, que hay que si hacer una vamos con marcha. ese mindset Según de tener el en el artículo que centro mandó la senadora, yo estoy el negocio del incitando cliente, Ujú. los a servicios del violencia o a cliente, desobediencia y civil y colaboramos
eso y entonces es un delito. Eso yo No, en mi no experiencia he podemos visto que aprovechar o no facilita podemos y hace usar más bien una la sinergia ley entre para las tratar diferentes de actividades coartar que la se están libertad de llevando en expresión de las paralelo, personas, en lugar de tener ¿no? líneas de investigación O, independientes. o lo que Sí, yo crea no, que es totalmente, indebido, yo yo autoridad crea que es indebido, tiene que estar concuerdo. tipificado y En, tiene que estar bien sí, en descrito muchos qué casos, es un delito y qué no, pero especialmente me porque ha si no tocado caemos en el cuando fascismo. estamos con equipos, Y varios eso equipos de es respuesta a incidentes, una y uno de tentación que ellos es de tienen alguna todos los organización como gobiernos, muy todos. pequeña. O sea, a que le Especialmente en pongan la esos mano casos sucede mucho lo que tú dices, alguien trata de ponerse de la la derecha, medalla del y al izquierdo, final del lo centro. que O sea, importa en ese los momento es gobiernos el tienden cliente. a buscar
lugar, lo que sea más cómodo Eso para creo que es lo ellos. más importante Claro. y Sí, ser y muy bueno, transparente en con lo los que dicen, hallazgos yo, y ir con yo ese al día de mindset hoy de me cómo considero muy ayudo, ¿no? joven, pero Y en mi Entonces, experiencia, un quisiera cliente también agradece mucho compartir más a lo cuando tú largo estás de mi siendo vida cómo completamente me tocó transparente vivir con los con otros a todos, que través de cuando estás la guardando Secretaría de Comercio y información y Fomento simplemente Industrial en quieres aquel. ser tú el primero sí, que sí, le da sí, el clavo, ¿no? porque no se trata de eso. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando ya nuestro panel, esta es pregunta para todos los panelistas. Ya para concluir, ¿cuál creen, o si pudieran destacar una lección particular que les gustaría que se lleve la audiencia el día de hoy, cuál sería? Empezamos por Luis Miguel, por el primer Luis Miguel. Gracias. Yo creo que hemos tenido todo un día de trabajo con muchos temas conceptuales, con muchísima información y obviamente que se convierte en conocimiento. Me quedo con la idea clara de que mientras no tengamos el rumbo definido en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de nuestro país, todavía vamos a seguir siendo carentes de lo que en otras naciones se está haciendo. Cuando se analizan 29 legislaciones y no se concluye en una, por una guerra de egos, por una guerra de quién va a ser el titular de una agencia o no, cuando vemos que nuestro país está con esa deficiencia y no tenemos la capacidad de organizarnos para poder hacer este llamado a nuestras autoridades de que tenemos que tener una regulación adecuada, entonces no los vamos a esperar. Vamos a seguir trabajando en la lógica de lograr resultados que hoy necesitan las empresas. Grupo Blacking se dedica a ciberinteligencia. Hemos venido trabajando desde 2006 en temas de cómo poder anticipar, predecir inclusive escenarios de ciberdelincuencia. Y hemos visto el crecimiento brutal y rotundo en donde no hemos tenido del otro lado un acompañamiento. Venimos con instituciones que han creado en la Secretaría de la Defensa, en la Secretaría de Marina, en el Centro Nacional de Inteligencia, en la propia Fiscalía General de la República, que han creado nichos de respuesta. Hoy podríamos hablar que no tenemos inclusive un registro de incidentes cibernéticos. Hoy no tenemos un informe policial homologado para temas de orden cibernético. Hoy nos falta muchísimo todavía que crear y como sociedad no queremos y no podemos estar esperando a un gobierno que tenga vocación o que no la tenga. Dejo ese mensaje. Construyamos juntos esta alianza por un México ciberseguro. Esta alianza nos da la oportunidad de que en cada perspectiva profesional, técnica, estratégica, operativa, cualquiera que sea, la pongamos en suma. Si no sumamos, estamos notoriamente en una falencia como sociedad. Así lo dejo. Ok, muchas gracias, Luis Miguel. Luis Miguel Padilla. Gracias. No, pues básicamente yo lo que me llevo de este evento es gratamente sorprendido. La capacidad de convocatoria de diferentes sectores de la sociedad civil, del sector público, del sector privado. Este es un foro que definitivamente hace falta, ¿no? Nosotros aquí vemos varias caras conocidas que nos vemos en múltiples foros, que somos proveedores de plataformas tecnológicas y de servicios profesionales administrados, ¿no? Y a veces nuestra visión tiende a ser unidimensional, ¿no? Entonces, primero en este foro nos va a permitir entender las perspectivas de cada una de las diferentes áreas de la sociedad civil y del sector público, y con eso poder llegar a conclusiones y consensos de qué es lo que realmente debe de definir una política pública de cara a definir una estrategia de ciberseguridad, ¿no? A la cual todos se apeguen, ¿no? Si hay una deuda de México comparado con otros países en términos de avance, de legislación, de marco regulatorio, aquí es una suma de voluntades al momento. Y entonces, si de aquí podemos extraer al cabo del tiempo un consenso de qué es lo que debe ser la política de ciberseguridad pública y de la cual todos los sectores de la sociedad deban de apegarse, todos vamos a salir ganando, ¿no? Más allá de intereses comerciales, intereses sectoriales, intereses de todo tipo, todos válidos, el que esta conversación se empiece a dar entre todos los sectores, lo único que puede ser es positivo. Vamos a aprender, nuestra visión unidimensional tenderá a ser multidimensional, todos vamos a aprender
y de cara, no podemos esperar que nuestras autoridades por arte de magia nos traigan la solución. Tenemos que nutrirlos, y nosotros de ellos también. O sea, tenemos que entender de todas las dimensiones y de todas las perspectivas, pues cuáles son los problemas, y estoy seguro que con buena comunicación vamos a encontrar muy buenos consensos, muy buenas conclusiones. Okay. Ese es lo grato de esto, o sea, muy agradecido por haber sido invitado. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Luis Miguel Padilla. Adrián, ¿qué mensaje quieres o te gustaría que se lleve hoy la audiencia? Tomando el término de Luis Miguel, suscribo lo que dijiste en términos de regulación, y por supuesto también el tema de no esperarnos, ¿no? A ver, no tenemos que inventar el hilo negro. Hay mucho tema de regulación ya definido en otras latitudes. Por ejemplo, nosotros como T-Systems fuimos co-creadores de la Ley Nacional de Ciberseguridad en Alemania. Lo podemos aplicar tanto para sector público aquí en México, lecciones aprendidas, customizar, y entonces sobre eso ver qué tanto podemos tomar de ahí para tener una base. Y esa base precisamente no quizá en este momento está ya en la regulación federal, pero sí puede ser un guidance para poder establecer un marco al que se apeguen ciertos organismos, ¿no? En temas de cadena de suministro, también hay mucho tema de regulación ya publicado para temas de transporte, logística, manufactura, que podemos tomar y buscar aplicar acá. Y hay mucha empresa que está aquí en México desarrollándose que responde a algún corporativo internacional, y que ese corporativo internacional ya está aplicando esas mejores prácticas, y que aquí en México tenemos un ecosistema de empresas alrededor de esos grandes corporativos que dependen y participan de una cadena de suministro que, si no se apegan y entonces quedan en distintos niveles de madurez de ciberseguridad, pues se pone en riesgo toda la cadena de suministro de cierta industria. Entonces, yo considero que podemos tomar lo que ya está, podemos tratar de permear las mejores prácticas a lo mejor a empresas medianas que participan en la cadena de suministros pymes, para poder compartirles y que no tengan ellos que invertir en iniciar desde cero un tema de regulación o tratar de apegarse a. Y finalmente, yo diría que mi principal experiencia en términos de eventos e incidentes de seguridad es que cuando estamos frente a una crisis o a un incidente declarado de seguridad, es bien relevante que podamos estructurar nuestra respuesta a incidentes en 3 aspectos. Poner un equipo de gestión de crisis que esté comunicando con la alta dirección y que esté también tomando las implicaciones de daño reputacional, potencial daño legal, potencial daño económico. Un segundo equipo independiente que es el equipo de respuesta a incidentes técnico, y un tercer equipo independiente que se dedique a hacer un tema de seguridad emergente. Porque en ocasiones decimos, vamos a hacer las lecciones aprendidas hasta que concluya el incidente, pero en mi experiencia esas lecciones aprendidas no se pueden hacer hasta que concluya el incidente. Se tienen que ir haciendo conforme se van dando los hallazgos, y esas remediaciones se tienen que ir ejecutando de manera inmediata, porque de otra forma podemos estar buscando matar las abejas, pero no estamos cerrando las ventanas por donde se nos están metiendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias a la audiencia por haberse conectado, gracias a La Verde por haberse conectado a este panel, gracias a mis compañeros por compartir el escenario, y bueno, esperamos que se hayan llevado algo relevante. Yo como conclusión creo que lo importante de esto es construir sobre lo que ya existe, no volver a inventar el hilo negro, y construir sobre voluntades, siempre esta voluntad de cooperar y esta voluntad de ser transparente. Muchas gracias. Gracias.